Bogotá tiene mucho que contar. Saludos cordiales para todos. Es un gran placer estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio de aprendizaje en el proceso de formación en música, componente 2 del proyecto Identidad y Tradición Artística Produciendo Vida, en el marco de presupuestos participativos. Y como siempre lo recuerdo, es un proceso que nació como resultado del laboratorio diferencial de la comunidad afro, en el cual decidí que tenemos mucho que dar, así que como miembro de la comunidad afro, estamos ofreciendo al resto de la comunidad artística y como siempre vamos a disfrutarlo, vamos a continuar. Estamos ya en el módulo 2, el módulo de armonía moderna, y hoy tendremos nuestra clase de construcción de acordes, una clase muy importante y para la cual nos hemos estado preparando todo este tiempo. Cada cosa que hemos visto estaba orientada a llegar a este momento, la construcción de acordes. Y posteriormente estaremos viendo ya cómo nosotros trabajamos en la progresión de los acordes, cómo los enlazamos, cómo hacemos que este proceso armónico se vuelva fluido en el desarrollo de una obra musical. Así que bienvenidos todos y vamos a continuar. Muy bien, para comenzar vamos a abrir nuestro texto y vamos a ubicarnos en la página número 23. Ya estamos en nuestra página y estamos en el título Armonía y Creatividad. La armonía es una herramienta poderosa para la creatividad y la expresión musical. Los compositores y músicos utilizamos la armonía para transmitir emociones, crear atmósferas y sorprender a los oyentes. Diferentes estilos musicales utilizan la armonía de manera única. Por ejemplo, la música clásica tiende a tener armonías más complejas y estructuradas, mientras que el pop utiliza progresiones armónicas más simples y repetitivas. Sí, cuando hablamos de la armonía de los diferentes géneros, podemos encontrar, por ejemplo, en el pop, una canción puede simplemente desarrollarse con el acompañamiento de 3 acordes. Si vamos a la música afrocaribeña, la cumbia, manejan poca armonía, manejan 4 o 5 acordes, 3 acordes, pero hay músicas que manejan la armonía de manera más compleja, como por ejemplo el jazz o la música brasilera como el bossa nova. Son ciertos tipos de músicas que han tenido un desarrollo y que han incorporado más elementos armónicos a su estructura y eso le da un carácter muy particular. Pero en todo caso, la armonía es útil para todo proceso creativo. ¿Qué son los acordes? Bueno, los acordes son combinaciones de 3 o más notas que se tocan simultáneamente para crear un sonido armónico. En el contexto de la armonía, un acorde es un grupo de notas que suenan al mismo tiempo. Se trata de una estructura vertical de sonidos o notas musicales que corresponden a una escala determinada. ¿Recuerdan la explicación que les di en la primera sesión de teoría musical cuando hablamos de los 3 elementos de la música? Ahí yo les hacía una comparación. Melodía es el elemento reconocible de una obra musical, pero también les dije
La melodía es como el sujeto desnudo, el sujeto sin nada que lo cubra, mientras que la armonía es la ropa que cubre al sujeto. Entonces el sujeto se va a ver de acuerdo a cómo esté vestido. Si el sujeto está vestido de ropas deportivas, pues se va a ver así. Si está vestido de ropas de gala, se va a ver así. Si está vestido de ropa formal, se va a ver así. Si está vestido de jeans y camisetas, se va a ver así. Así es la armonía. La armonía cubre a la melodía, pero lo importante es que la armonía debe quedarle a la medida. Si yo me visto de una u otra manera, la ropa tiene que quedarme a la medida, porque si no, no me voy a ver bien. Así es la armonía tiene que quedar a la medida de la melodía. Se puede utilizar diferente ropaje, así se puede utilizar también diferente armonía para una misma obra musical. Sin embargo, vuelvo y repito, lo importante es que la armonía le encaje, le calce bien, y de eso se trata. Aquí tenemos nosotros en este gráfico lo que son las tríadas. ¿Qué son las tríadas? Grupos de 3 notas. Ahora, en nuestra sesión anterior estuvimos hablando de intervalos. Encontramos allí que hay 2 tipos de intervalos o 2 categorías de intervalos que siempre suenan bien cuando van juntas, o sea, son altamente armónicas y son consonantes, siempre se llevan bien y pueden viajar juntas durante todo el proceso o durante todo el desarrollo de la obra musical. Y se tratan de los intervalos de tercera. Cuando yo tengo voces que están en intervalos de tercera, siempre van a sonar bien. Los otros, o la otra categoría, son los intervalos de sexta. Bueno, los intervalos de sexta en realidad son la inversión de los intervalos de tercera. Como es lógico, siempre van a sonar bien. El primer caso de armonía lo encontramos entonces en los intervalos de tercera. Sin embargo, no se pueden considerar acordes porque solamente son 2 voces. Cuando nosotros agregamos a esa construcción o a esa estructura de 2 voces una tercera voz, entonces formamos una tríada. Una tríada está conformada por 3 voces que suenan simultáneamente. Cuando digo voces, me estoy refiriendo a sonidos musicales. Esas 3 voces que suenan simultáneamente forman lo que conocemos como una tríada y esa es la base para construcción de los acordes. En el caso de la armonía consonante, donde tenemos acordes consonantes que no tienen sonidos disonantes, podemos sumarle a la tríada la repetición en la octava de la voz fundamental. Es decir, si yo tengo el acorde, es decir, si yo le sumo la octava de do, entonces me va a quedar como lo vemos acá. Este sonido de aquí es la octava de este sonido de acá, que es la nota do. Cuando yo hago eso, estoy formando el acorde fundamental. Y este acorde fundamental está construido con la tríada más la octava. Ahora, ¿cómo construyo la tríada? Aquí viene lo interesante. Una tríada se construye siguiendo el principio de las terceras. ¿Qué les dije de las terceras? Que siempre suenan bien cuando van juntas. Entonces, ¿qué es lo primero que hago para construir un acorde? A la nota fundamental, la nota raíz o base del acorde, le vamos a agregar una segunda voz que estará a un intervalo de tercera, ascendente en este caso. Entonces, si tenemos la nota fundamental, que es la nota do, ¿cuál es su tercera ascendente? Pues la tercera ascendente es la nota mi, do, re, mi.
esa tercera va a sonar muy bien con la fundamental que es do. Entonces ya tengo las dos voces. Pero si a estas dos voces le sumo otra voz, ya tendríamos tres voces. Pero ¿qué voz le voy a sumar? Pues la voz que le voy a sumar es la tercera de la tercera, o el intervalo que está a una tercera más aguda de la tercera. Esto me da como resultado que la tercera de mi, que está aquí, la tercera de este sonido fundamental, en este caso do, es mi, pero la tercera de mi es sol. Entonces, juntando las dos terceras, tengo una tríada. Vea usted, de do a mi hay tercera y de mi a sol hay tercera. Y ahí tenemos una tríada fundamental en posición cerrada. Do a mi a sol. Tercera del primer grado y tercera de la tercera del primer grado. Si nosotros lo vemos por simple inspección, notaremos que el primer grado, que es la base del acorde, tenemos su tercera y tenemos su quinta. ¿Por qué? Porque este sol de aquí es la quinta de este sonido de acá que es do. Entonces la tríada está formada por una fundamental, su tercer grado y su quinto grado, que es la tercera de su tercer grado. ¿Sí? Parece un trabalenguas, pero no es así, es sencillo. Su tercer grado más su quinto grado, así de sencillo. Una tríada entonces se forma con la tercera y la quinta. Ahora, si nosotros le damos el nombre que tiene cada sonido por la función armónica, entonces tendremos que el primer sonido es la tónica, el segundo sonido es la mediante y el tercer sonido de la tríada es la dominante. Así, en este caso tenemos tónica, mediante, dominante. Y ahí tenemos do, mi, sol. Ahí están los tres sonidos que forman la tríada. Si nosotros vamos a otro acorde construido en el segundo grado, ¿cuál es el segundo grado de la escala de do? Pues la nota re. ¿Cuál sería su segunda voz? Pues el sonido que esté a una tercera de distancia. ¿Cuál es el sonido que está a una tercera de distancia de re? Re, mi, fa. Ahí está entonces la nota fa. ¿Y cuál sería su tercera voz? Pues el sonido que esté a una tercera de distancia de la segunda voz. Fa, sol, la. Entonces, esta tríada, la tríada de re, estaría conformada o está conformada por su primer grado, que es re, su segunda voz, que es la tercera, o que está a una tercera de distancia, que en este caso es fa, y su tercera voz, que está a una tercera de distancia. Entonces, tenemos que el primer sonido es re, el segundo es fa, que está a una tercera, y la tercera voz es la. ¿Por qué? Porque la está a una tercera de fa, pero está a una quinta de re. Y ahí así es como básicamente se forman las tríadas. Luego, para completar el acorde, utilizamos la repetición del sonido fundamental, porque esto le va a dar más definición al acorde. El acorde queda conformado en este caso por do, mi, sol y do. Acá en la nota re estaría re, fa, la, re. El que sigue está en la nota mi, entonces queda mi, sol, si, mi. Y así es como se construyen los acordes. Todos estos acordes que vemos acá son acordes en posición fundamental y además están en posición cerrada. Son acordes fundamentales que están en posición cerrada. ¿Cómo suenan estos acordes? Lo vamos a escuchar. Para eso iremos a nuestro programa de notación musical.
Ya estamos aquí en nuestro programa de notación. Y lo primero que vamos a ver es las terceras. ¿Cómo suenan las terceras? Las terceras suenan así. Una vez más. Entonces hemos escuchado el sonido de las terceras. Como vimos, es un sonido que siempre es agradable, siempre suena bien. Tanto las terceras como las sextas. ¿Por qué? Porque las sextas no son sino las inversiones de las terceras. Aquí teníamos la segunda, pero acá ya la hemos convertido en una tríada. ¿Por qué? Porque le hemos agregado otro sonido, una tercera voz. Y ese sonido, como dije antes, está a una tercera de la segunda voz. Eso es lo que hace que esto suene tan bien. ¿Por qué? Porque sigue el principio de las terceras. Si yo quito la tercera que está haciendo la segunda voz, la tercera del primer grado, entonces ya no suena tan bien. No va a sonar del todo mal, pero ya no tiene la misma riqueza y la misma sonoridad agradable, el mismo efecto psicoacústico que produce cuando lo escuchamos. Entonces, cuando están las dos voces juntas, allí el principio de las terceras funciona y hace que las tres voces se sientan bien, se escuchen bien, agraden y sean completamente armónicas, completamente consonantes. Y vamos a ver cómo suenan estas tríadas. Todas estas que vemos aquí están en posición cerrada, son tríadas fundamentales en posición cerrada. ¿Por qué? Porque están dentro de la misma octava y cubren un rango de una quinta porque están allí, no están abiertas. Después vamos a ver las abiertas, pero vamos a escuchar cómo suenan. Otra vez. Excelente, ¿verdad? Suenan totalmente agradables al oído. Y tenemos tres voces. Allí tenemos entonces lo que es la base de la armonía. La tríada es la base de la armonía. Pero una tríada puede estar en posición cerrada, también puede invertirse. Una tríada se invierte de la siguiente manera. Si tomo el sonido fundamental, la base de la tríada, que es en este caso la nota de do, y yo la subo una octava, entonces esa nota de do me queda de esta manera. Acá arriba. Antes está acá y ahora está aquí. Eso es la misma tríada, pero invertida. Se invirtió la posición del sonido fundamental. Y esto hace que la segunda voz, que es la tercera o está a un intervalo de tercera de la fundamental, ahora quede en la parte más grave, quede en la parte baja. Y la voz que estaba en la parte baja, ahora está en la parte más aguda. Cuando tenemos este caso, es una inversión. Y esa inversión es la primera inversión. Entonces, esta tríada, en este caso, está
en primera inversión. Pero también puedo tomar esta segunda voz y subirla una octava y me va a quedar lo que era antes la segunda voz, o sea, la dominante del acorde, el quinto grado, me va a quedar aquí en la parte baja. Y eso se conoce como una triada en segunda inversión. Entonces, las triadas se pueden invertir y cuando se invierten pueden estar en primera inversión o en segunda inversión. Si nosotros vemos aquí en esta inversión, el acorde se abre un poco, pero sigue estando dentro de la octava. Sin embargo, acá ya ese caso no existe. Ahora tenemos la triada que está con la nota fundamental y esto se conoce como una triada en posición abierta. Vamos a escuchar cómo suena. Primero, el primer caso. Si ustedes notan, es la misma triada, pero con inversiones diferentes. Vamos a escuchar el siguiente caso. Es cuando la triada ha sido abierta. Ya no está en posición cerrada, sino que está en posición abierta. En este caso tenemos Ahora pasando al acorde fundamental, vamos a escuchar cómo suena. ¿Recuerdan? Ya les dije que este acorde fundamental está construido con la tríada fundamental más la octava de la fundamental. Vamos a escuchar cómo suena. Muy bien. ¿Qué hemos escuchado aquí? Hemos escuchado la familia de acordes de la escala diatónica de modo mayor. Esta es la familia de acordes de la escala de do natural en modo mayor. Recuerden, los sonidos y las escalas tienen nombre y apellido. Sonidos, escalas, intervalos, todos tienen nombre y apellido. Aquí tenemos la familia de acordes de la escala de do natural en modo mayor. Esta familia está en estado fundamental y en posición cerrada. Vamos a escucharlo una vez más. Ustedes que tocan instrumentos deben empezar a trabajar las familias de acordes. Las familias, ya sea que toque guitarra, que toque piano o lo que sea, empiece a trabajar las familias de acordes. El primer grado, el segundo grado, el tercer grado, el cuarto grado, el quinto, y procure identificar la sonoridad. ¿Cómo suena cada grado? Ahora recuerden que los grados tienen 3 funciones. Entonces, procure entender la función que tiene cada grado. Procure escuchar y entender la sonoridad que le genera cada grado de la escala. Eso es fundamental porque una vez que usted aprende a identificar eso en la escala modelo, que es la escala de do, va usted a poder identificarlo en cualquier escala. Un
un acorde del primer grado tiene función tónica, pero también el acorde del tercer grado tiene la misma función tónica. Asimismo, el acorde del sexto grado también tiene la función tónica. Esto significa que yo puedo intercambiar estos acordes. En armonía se llama sustituir. Yo puedo intercambiar estos acordes o sustituir estos acordes. Si yo estoy en un momento de la obra musical que está en la tónica, en el estado de descanso y relajación, yo puedo intercambiar. Puedo utilizar el acorde del primer grado o puedo utilizar el acorde del tercer grado. Y si quiero, puedo también intercambiarlo y utilizar el acorde del sexto grado. Otra cosa que podemos hacer es que si estoy en un pasaje musical, en un momento de relajación, de descanso, donde necesito un acorde de tónica, yo puedo utilizar en el compás un solo acorde que cumple esa función o puedo utilizar dos acordes que cumplan la misma función. Puedo dividir el tiempo del compás y utilizar en un caso un acorde que cumpla la función de tónica y en la otra parte del mismo compás puedo utilizar un acorde que cumpla la misma función de tónica pero que sea de otro grado. Por ejemplo, puedo intercambiar el de primer grado con el del sexto grado o el acorde del tercer grado con el del sexto grado. Así le doy mejor sonoridad a lo que estoy tocando. El acorde del segundo grado y el acorde del cuarto grado tienen función subdominante. Eso ya lo vimos y lo analizamos en nuestra sesión presencial. Y también puedo hacer lo mismo. Puedo intercambiar ya sea el acorde del cuarto grado o el de acorde del segundo grado. Encajan muy bien porque tienen esa función. Como son subdominantes, los puedo intercambiar o los puedo hacer sonar en el compás a los dos. Eso me da riqueza, me da más movimiento en la progresión armónica. Finalmente, también puedo hacer lo mismo con el acorde del quinto grado y con el acorde del séptimo grado. ¿Por qué? Porque tanto el acorde del quinto grado como el del séptimo grado tienen función dominante. Son acordes con función de dominante. El acorde dominante 7 o de séptima de dominante es un acorde de 4 voces. ¿Qué se ha hecho para que tenga esa cuarta voz? Pues se le agrega la tercera del quinto grado. ¿Cuál es la tercera del quinto grado? En la escala de Do, el acorde dominante de la escala de Do se construye en la nota Sol, porque es el quinto grado, es la dominante, y ese acorde está conformado por su fundamental, que en este caso es la dominante de la escala, que es Sol, el tercer grado de Sol, que viene a ser Si, Sol, La, Si, y el tercer grado de esa segunda voz, que viene a ser Re. Sol, Si, Re. Eso conforma la tríada fundamental del acorde de dominante en la escala de Do. Sin embargo, veámoslo aquí. Aquí tenemos Sol, aquí tenemos Si y aquí tenemos Re. Pero como a los acordes dominantes, para generar mayor tensión, para aumentar la tensión del acorde, se le agrega una cuarta voz. Esa cuarta voz va a estar a una tercera de la tercera voz. ¿Cuál es la tercera voz? Este Re que está aquí. Primera voz, Sol, segunda voz, Si, tercera voz, Re. ¿Y cuál es el sonido que está a una tercera de este Si? La nota de Fa, Mi, Fa. Esa nota de Fa, si yo la pongo en este momento, me deja esto. Todas son terceras. Tercera de la primera voz, tercera de la segunda voz, tercera de la tercera voz. Por eso, aunque hay una fuerte disonancia, de todas maneras suenan bien. Aumenta la tensión,
pero suenan bien. Esta cuarta voz es el séptimo grado, por eso se llama dominante 7 o séptima de dominante. Ese acorde de séptima de dominante tiene una sonoridad bastante fuerte, por eso es muy utilizada para generar la tensión que siempre genera la dominante. ¿Lo escuchan? ¿Escucharon cómo resuelve? Y resuelve en el sexto grado. ¿Por qué? Porque el sexto grado tiene función de tónica. Puede resolver en el primer grado, puede resolver en el sexto grado. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las cadencias. Ahora estamos viendo la construcción de acordes, así que no vamos a profundizar en ese tema. Cada uno de estos acordes, además de tener una función, también tienen un modo. Estos acordes tienen un modo y el modo está determinado por ¿qué? ¿Se acuerdan? Exactamente, el modo está determinado por la tercera del acorde, la tercera de la fundamental o por la segunda voz del acorde que debe estar a una tercera de la fundamental. Si esa segunda voz del acorde está a una tercera mayor, el acorde será de modo mayor. Si esa segunda voz del acorde está a una tercera menor de la fundamental del acorde, entonces ese acorde será de modo menor. El sonido de la tercera con relación a la fundamental es lo que hace la diferencia. Ahora, en el acorde no es la tercera, en el acorde es la segunda voz. La segunda voz está a una tercera. Y dependiendo qué tipo de tercera es, nosotros vamos a encontrar si es de modo mayor o es de modo menor. Es de modo mayor si la tercera está a 2 tonos, o sea, si es una tercera mayor. Es de modo menor si esa tercera está a tono y medio. Ese tercer grado en el acorde es la mediante del acorde. La mediante del acorde. La mediante siempre es la tercera con relación al sonido base. Así que si tengo, por decir un ejemplo, el acorde de mi, la tercera es sol. Esa sol viene a ser la mediante de ese acorde. La dominante de ese acorde viene a ser si, que es el quinto grado. Pero la tercera viene a ser la mediante. Así es como entendemos y manejamos los acordes. Cuando usted escuche está en la mediante del acorde, significa que el sonido de la tercera con relación al sonido base del acorde. Ahora, un acorde siempre se llama por su fundamental, no importa si está invertido. Por ejemplo, esto que está aquí es la tríada de do y esto que está acá es la primera inversión de la tríada de do. Por lo tanto, esto es el acorde de do y esto también es el acorde de do. Cuando tengo este caso de acá, vemos que estamos en una segunda inversión. Eso significa que esta es la tríada de do en segunda inversión. Esto es do, esto es do y esto es do. Los tres casos son el mismo acorde de do. Solamente lo que hago es cambiar la posición de los sonidos, pero no cambio el acorde. Sigue siendo el mismo el acorde. Las familias de acordes se construyen con los sonidos de la misma escala, o sea, con los mismos sonidos de esa escala. Si yo utilizo una alteración a la escala, o un sonido alterado que no corresponde a la escala, entonces ya estoy haciendo un acorde que se produce de otra escala, ya no es de la familia de acordes de esa escala. Si yo, por ejemplo, para hacer un acorde, altero alguno de los sonidos, por decir un ejemplo, el si, este acorde ya no pertenece a esta familia. ¿Por qué? Porque ya no salió de la misma entraña de la escala. La escala no tiene ese sonido alterado, entonces ya estoy en otra escala. Eso es muy importante entenderlo para las progresiones. Cuando yo quiero hacer cadencias y quiero hacer progresiones,
Necesito entender en qué escala estoy para ubicarme con los sonidos o con los acordes de la familia en la que estoy. Entonces, esto de aquí ya no sería o ya no correspondería a la familia de acordes de la diatónica de modo mayor de do natural, sino que correspondería a la familia de la escala armónica, ¿sí? Ya no es de la escala diatónica de modo mayor, sino que sería la escala mayor armónica de do. ¿Eso por qué? Porque ese sonido corresponde a esa escala. Recuerdan que cuando hago la escala armónica, el sonido que se altera es el si bajando a medio tono. Entonces, cuando yo tengo si bemol, estoy en la escala armónica, no en la escala diatónica de modo mayor. Ahora vamos a trabajar con los acordes de séptima. ¿Se acuerdan que el acorde fundamental es un acorde que lleva 3 voces, verdad? La tríada más la octava para darle mayor sonoridad, una sonoridad que le dé más relevancia al sonido fundamental. Por eso se duplica para que el acorde quede con mayor definición. Ahora, vamos a trabajar los acordes con una cuarta voz. Esa cuarta voz es la séptima. Por eso estos acordes se van a llamar acordes de séptima. Esa cuarta voz, como expliqué antes, se construye a una tercera de la tercera voz del acorde. Recuerden el principio de las terceras siempre suenan bien. Si yo hago sonar este sonido de do con su séptima, no me va a sonar tan agradable. Pero si yo lo hago sonar como la tercera de la tercera voz, ahí ya cambia. Esas dos voces van a sonar bien y dentro del conjunto armónico van a acoplarse de mejor manera. Por eso el acorde de séptima tiene una sonoridad particular y una cierta disonancia, pero es una disonancia que suena agradable. Vamos a escuchar cómo suena. Veamos. ¿Qué diferencia si yo lo hago sonar? Por ejemplo, vamos a quitar esta voz y esta voz y solo vamos a sonar los dos. Ácido, ¿verdad? Escuche cómo suena. Pero cuando yo le agrego esas voces que generan los intervalos de tercera, vamos a escuchar un sonido más rico, con mayor densidad, pero agradable. La armonía de séptima lo que hace es aumentar las posibilidades sonoras de los acordes. Crea nuevos colores. Obviamente el oído debe acostumbrarse. No es lo mismo escuchar tríadas donde todos los sonidos son consonantes a escuchar acordes de séptima donde hay sonidos disonantes en el conjunto que se acoplan porque están distribuidos bajo el principio de terceras. Hay sonidos disonantes en los acordes de tercera, pero van bien. ¿Por qué? Porque están distribuidos siguiendo el principio de las terceras que siempre suenan bien. Una familia de acordes de séptimas va a sonar de esta manera. Esta es la familia de acordes de séptima de la escala de do mayor natural. Y, como vimos, la sonoridad cambia. Escuchemos nuevamente la sonoridad de la familia de acordes de la escala de do en modo mayor. Los acordes fundamentales que ya escuchamos hace un momento. Y luego vamos a escuchar la familia de acordes de séptima de esta misma escala para que notemos la diferencia.
Ahora obviamente la sonoridad del segundo caso, los acordes de séptima, es una sonoridad mucho más robusta, mucho más rica, porque son 4 voces. Sin embargo, cuando yo tengo estas 4 voces, ya tengo que aprender a manejarlas. Y eso lo vamos a ver cuando veamos las progresiones y el movimiento de las voces. Cuando nosotros identificamos los acordes, utilizamos el sistema cifrado. El sistema cifrado es el sistema mediante el cual identificamos los acordes con un nombre más su extensión. Recordemos que el acorde tiene una tríada fundamental. Si yo tengo el acorde con su tríada fundamental, el acorde simplemente se llama de una forma y no tiene extensión. Pero si ya tengo una cuarta voz, ese acorde ya tiene una extensión. A esa cuarta voz hay que identificarla con el número de la extensión a que corresponde. Por ejemplo, si la extensión es una séptima, entonces hay que ponerle el 7. En el caso de las extensiones como la novena, la oncena, la trecena, pues se pone ese cifrado, esa cifra. Por eso se llama cifrado. Bien, si yo estoy identificando en el sistema americano el 2 es esta C, entonces aquí no hay extensión, por lo tanto significa que es un acorde fundamental, o un acorde fundamental, la tríada más su octava. Y este es el sonido. En el caso de los acordes menores hay que indicar su modo, y el modo se lo indica o con una M o con un signo menos. Yo podría poner así con una M o lo podría poner así con un signo menos. Aquí tengo la familia de acordes de una escala diatónica. Acorde mayor, acorde menor, acorde menor, acorde mayor. Ven ustedes, primer grado mayor, segundo y tercero son menor, cuarto y quinto son acordes mayores y el séptimo grado es acorde menor. Entonces tengo en la familia de acordes fundamentales de la escala diatónica de modo mayor, primer grado es mayor, segundo y tercero son menor, cuarto y quinto son mayor, el sexto es menor y el séptimo es diferente porque es disminuido. Recuerdan que hay un intervalo de quinta disminuida y un acorde es disminuido cuando su quinta es disminuida. Este es el sonido de un acorde menor. Este es el sonido de un acorde disminuido. Este acorde disminuido tiene la misma función de dominante que este acorde mayor del quinto grado. Y así tenemos entonces la familia de acordes de la escala diatónica de modo mayor. Ahora veamos la familia de acordes, pero ya con la extensión, o sea, con 4 voces. Y aquí sí vamos a encontrar estas diferencias. Primer grado igual es mayor, pero séptimo, max 7. Un acorde max 7 se escribe de esta manera, o en lugar de poner este max se pone un triangulito acá. No tengo ese símbolo, por eso no se los coloco, pero es un triangulito. Si ustedes encuentran un triangulito pequeño aquí al lado del nombre del acorde, así como está esta abreviación de MAC, así encuentran un triangulito y encuentran el número de la extensión, en este caso séptimo. Todos estos acordes son de séptima, por eso están así. Entonces vamos a encontrar este sonido. Acá tenemos el menor 7. Acá tenemos el MAC 7.
Ahora notemos la diferencia. Esto es acorde mayor. Este es un mayor 7. ¿Notan la diferencia? Vuelvo a repetir. Acorde mayor. Acá, acorde max 7. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Ahora veamos el acorde menor. Acorde menor. Acorde menor 7. El uno tiene 3 voces, el otro tiene 4 voces. Hay una diferencia. La familia de acordes en este caso nos va a sonar así. Menor, menor 7 también, mayor 7, dominante 7, menor 7 y acorde menor 7 con quinta bemol. Mire la diferencia de escritura. Acá es disminuido, pero acá como tiene el séptimo grado y ese séptimo grado es una séptima menor, no es una séptima disminuida, es una séptima menor, entonces se llama menor 7 con la quinta disminuida o la quinta bemol. Esto significa que la quinta es bemol o disminuida. ¿Por qué? Porque este acorde es de quinta disminuida. Recuerden, el acorde del séptimo grado es un acorde que es de quinta disminuida porque entre el si y el fa hay una distancia de quinta disminuida que ya nosotros la estudiamos en la sesión anterior. Y así es como funciona o como está la familia de acordes en este caso. Ahora vamos a ver la familia de acordes de la escala mayor armónica y vamos a notar una gran diferencia. Si usted ve la escala mayor diatónica, la escala diatónica de modo mayor, nos da esta familia de acordes. Pero la escala armónica de modo mayor nos va a dar un resultado muy diferente. El primer grado en esta escala ya no es mayor 7, ahora es un dominante 7. ¿Por qué? Porque recuerden, el acorde dominante se produce cuando la tercera, o sea, la tónica del acorde y la mediante del acorde es mayor. Pero el séptimo grado o la séptima de ese acorde es menor. Ahí se genera un acorde dominante 7. ¿Por qué razón? Por la séptima. La distancia de la séptima produce ese efecto. Veamos cómo suena y veamos la diferencia. Dominante 7. Acorde mayor. Note la diferencia. Acorde mayor. Acorde mayor 7, acorde dominante 7. Son totalmente diferentes. Y la familia de acordes en esta escala cambia totalmente. Primer grado dominante, segundo grado menor. Tercer grado va a ser un acorde menor 7 bemol 5. Cuarto grado va a ser mayor 7. Quinto grado va a ser menor, mientras en la escala mayor este acorde es dominante 7 en el quinto grado. Aquí en esta escala no tenemos acorde dominante en el quinto grado, tenemos acorde menor 7. Y el sexto grado también va a ser menor 7. Y el séptimo grado, que en las otras escalas ha sido disminuido, ahora va a ser un acorde mayor 7. Mayor 7 el del quinto grado. Y esto me va a dar otro tipo de sonoridad en esta escala. Es muy interesante porque nos produce una sonoridad totalmente diferente. Pero cuando nosotros aprendemos a manejar esta sonoridad, la podemos incorporar a nuestras progresiones armónicas, porque nos dan nuevas posibilidades, nos permiten generar nuevas cadencias. Miren qué interesante. Ahora, esta escala armónica de modo mayor es en realidad una escala dominante. El primer grado se va a convertir en la dominante 7 del cuarto grado, porque Do es la dominante de Fa. Les dejo esto para que ustedes empiecen a explorar, a escuchar, a entender. Ya les toca desarrollar un trabajo a ustedes para ir aprendiendo a manejar estos sonidos.
Lo siguiente que vamos a ver es la familia de acordes de la escala relativa menor natural. Aquí tenemos el primer grado de la escala relativa menor natural, obviamente va a ser un acorde de modo menor, porque la escala es de modo menor. Luego, el segundo grado de esta escala de modo menor va a ser un menor 7 bemol 5. Recuerde que la escala menor relativa utiliza exactamente los mismos sonidos que la escala mayor de la cual procede. Por lo tanto, su primer grado es menor, su segundo grado es quinto disminuido, o sea, menor 7 con la quinta disminuida, y su tercer grado es mayor 7, que viene a ser el primer grado en la escala mayor de la cual procede. Luego el cuarto grado es un menor 7, el quinto grado es un menor 7, el sexto grado es un mayor 7, el séptimo grado es un dominante 7. Y así es como va a sonarnos esta escala. Menor, menor 7 con quinta disminuida, mayor 7, menor 7, menor 7, mayor 7, dominante 7, menor. Si sonamos toda la familia, va a sonar así. La menor 7, si menor 7 con quinta disminuida, do mayor 7, re menor 7, mi menor 7, fa mayor 7, sol 7 y la menor 7. Cuando nosotros mencionamos un acorde dominante 7, podemos decir ya sea séptima de dominante o simplemente 7. Si decimos sol dominante 7 o sol 7 es igual. Sol 7, generalmente se dice sol 7. Si yo digo sol 7 es porque es un dominante. Si yo digo sol mayor 7, entonces ya sé que es un acorde de mayor con la séptima mayor, pero si yo digo menor 7, pues es menor con la séptima menor. Y aquí tenemos los casos de las tres escalas. Nos quedan pendientes la familia de acordes de dos escalas. ¿Cuáles son? La menor armónica y la menor melódica, y esa va a ser su tarea. Ustedes van a crear esa familia de acordes. Muy bien, hemos llegado ya al final de esta interesantísima clase. Hemos visto la construcción de acordes, hemos visto las familias. Ahora les dejo esa tarea. Ustedes van a construirme las familias de la escala menor armónica y de la escala menor melódica. Me las van a construir como tríadas y acordes fundamentales y como acordes de séptima. Esa es su tarea, ya saben. Ya aprendieron cómo es y luego lo revisaremos en nuestra próxima sesión. Bogotá tiene mucho que contar.